Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ernesto Cristian Grandini Ochoa. Soy magistrado presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del propio tribunal. Por lo que a nombre de la propia comisión, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy voy a tener el gusto de presentar un conversatorio sobre diálogos sobre sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un evento organizado en el marco de la conmemoración de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género contra las mujeres. Es una campaña que inició el 25 de noviembre pasado con motivo del día en el que se conmemora contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estamos en el 12º día de actividades de esta campaña y con motivo de la misma damos paso a este conversatorio. Saludamos a quienes nos acompañan por internet, en vía remota, y agradecemos también a las personas intérpretes de lenguas de señas mexicana, Gloria de la Parra y Ángel de la Parra, que el día de hoy nos acompañan. Damos también la bienvenida al maestro Rodrigo Márquez Jiménez, quien nos expondrá el análisis y estudio del caso que se resolvió a través de la sentencia dictada por la 9ª Sala Regional Metropolitana el día 3 de junio del año 2022 en el juicio contencioso administrativo federal 1554, diagonal 17-17-09-5. Es una resolución que fue galardonada en el concurso de sentencias o medidas dictadas con perspectiva de derechos humanos o perspectiva de género en materia fiscal y administrativa, en un concurso que se lleva a cabo en el tribunal año con año, donde se analizan resoluciones dictadas bajo estas perspectivas. Esto ocurrió en el año 2022. Él fue proyectista de esta resolución, secretario proyectista, siendo ponente de la sentencia la magistrada hoy en retiro, Lucelia Marisela Villanueva Olvera. Nuestro invitado, cabe destacar, ha sido proyectista también en diversas sentencias o medidas ganadoras también de concursos en varios años sobre sentencias dictadas con estas medidas, que han sido reconocidas en diferentes ediciones de este mismo certamen. Cuarto lugar en 2015, primer y segundo lugar en 2017 y primer lugar en este año que corre 2023. Así es que estamos frente a un profesional operador jurídico que es pues uno de los expertos, más expertos secretarios que tenemos aquí en el tribunal en la aplicación de estas medidas de juzgamiento. Así, antes de iniciar con la presentación de nuestro ponente, daré algunas noticias, una breve lectura sobre su semblanza curricular. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Es maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, Campus México. Especialista y maestro en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y actualmente estudiante de la licenciatura en Filosofía en la UNAM, 7º semestre. El maestro Márquez se desempeñó como primer secretario de acuerdos en la tercera ponencia de la 6ª Sala Regional Metropolitana de 2012 a 2015 y en la segunda ponencia de la 9ª Sala Regional Metropolitana de 2016 a enero de 2023. Posteriormente, de febrero de 2023 a la fecha, colabora como secretario de Acuerdos A en la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal. Asimismo, se desempeña como profesor titular de las materias de Derecho Administrativo y Políticas Públicas 1 y 2 y Derecho Procesal Fiscal y Administrativo en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México.
Así es que tenemos en este caso un secretario con una gran trayectoria, tanto en el ámbito jurisdiccional como académico, un estudiante incansable, que el día de hoy nos compartirá sus comentarios y el estudio y desarrollo de este caso. De manera que antes de cederle el uso de la palabra a nuestro invitado, les recuerdo al público que puede hacernos llegar sus preguntas en los comentarios de la transmisión en YouTube. Dicho esto, vamos a cederle el uso de la palabra y les dejo con el maestro Rodrigo Márquez Jiménez. Bienvenido, maestro. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrado. Un gusto que usted nos pueda acompañar el día de hoy en este conversatorio. Es, como siempre, un verdadero honor que tome en consideración la posibilidad de participar en conjunto con la Comisión para la Igualdad de Género. Por consiguiente, pues agradecer también a su titular, la magistrada Zulema Mosri, a Coatlicue, que es la secretaria técnica y quien pues me hizo la atenta invitación a participar el día de hoy en este conversatorio. Y por supuesto agradecer a todo nuestro público, a la audiencia, pues el que nos hagan, nos privilegien con su compañía el día de hoy. Vamos a platicar desde la perspectiva de un secretario proyectista, cómo es que se abordó este caso en particular. Es un caso muy bonito. No quiero decir que es un caso interesante porque todos los casos son interesantes, pero habrá algunos que por sus propias características nos permitan elaborar distintos tipos de metodología que por las circunstancias especiales de los asuntos a veces requieren de un reforzamiento a partir de perspectivas de derechos humanos y principalmente pues de género como pionera en esta materia. Me voy a permitir compartir con nuestra audiencia una presentación, sobre todo a título de guía. Mi objetivo no es que lo que está plasmado en la presentación sustituya en modo alguno pues lo que yo voy a poderles platicar, sino que más que nada se trata de una guía para mí, porque bueno, en ocasiones tiendo a divagar demasiado y pretendo centrarme en los aspectos esenciales de la sentencia desde desde una perspectiva de cómo en la posición de secretario proyectista es que nos aproximamos, o considero en ocasiones debemos aproximarnos a este tipo de casos. Dejando entonces de lado este preámbulo, me voy a permitir comenzar. Espero que sea pues del interés de ustedes. Aquí tenemos, solamente si me pueden confirmar si ya se aprecia la presentación. Todavía no lo... hay un mensaje previo a la presentación, como de advertencia. A ver. Aquí está, listo. Me imagino que ahora sí se ve. Ahora sí. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Pues como comentaba el magistrado, vamos a platicar un poco acerca de la sentencia dictada en el expediente 15-514 de 2017 por la 9ª Sala Regional Metropolitana. Quisiera empezar con una reflexión. Yo sé que actualmente hacer alusión a las locuciones latinas ya no es pues un requisito como en el siglo XX, donde quizás desde el punto de vista argumentativo el uso del latín reforzaba la solemnidad que podía suponer una sentencia, pero bueno, en estos tiempos de la impartición de justicia contemporánea, pues buscamos escapar de estos formalismos en aras de privilegiar la claridad. Dice, sin embargo, esta frase, esta expresión, quod non est in actis, non est in mundo. Lo que no está en autos, en el expediente, no está en el mundo. Esta es una reflexión inicial, porque seguramente cuando estudiábamos, a mí me tocó todavía la licenciatura en Derecho, una de las características del derecho procesal, de los juicios,
es que nos tenemos que ceñir exclusivamente al expediente, como si el mundo, como lo dice la propia frase, fuera únicamente abordado a partir del expediente y que fuera de este no había nada más. Esto nos implicaba desconocer algo tan simple desde el punto de vista de idea, por supuesto que no es simple en su generalidad, pero como lo es el contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana de las personas. Hay que recordar que en la jurisdicción administrativa, pues llegará un expediente a nuestras manos y lo que ahí estamos buscando resolver es finalmente una controversia planteada entre una persona en contra del Estado en ejercicio de su función administrativa. Entonces, ese es un punto que nunca debemos perder de vista. Vamos a juzgar personas, situaciones que impactan en su vida y que por ende requieren en muchas ocasiones de un tratamiento particularmente detallado con el propósito de verdaderamente poder afirmar que estamos impartiendo justicia, que es la finalidad principal de un tribunal. ¿Cómo vamos a enfocar este conversatorio? Si ustedes no tuvieran inconveniente, quisiera abordarlo desde 3 perspectivas. La primera son referencias al juzgamiento con perspectiva de género y o derechos humanos. En segundo lugar, vamos a hacer alguna mención a la metodología y con posterioridad vamos a aterrizar en el caso concreto. Considero importante tener un panorama general respecto del juzgamiento con perspectiva de género y de derechos humanos para que partamos de las mismas premisas, que no se perciba, por supuesto, seré quizás el menos autorizado para vincularme con estos temas desde el punto de vista de su verdadera dimensión, pero como mencionaba desde un inicio, pues el propósito es abordar estas circunstancias, estas implicaciones desde el punto de vista de un proyectista. Entonces, así es como lo vamos a tratar. Antes que nada, quisiera regresarme un par de diapositivas nada más para hacer una breve reflexión, bueno, una breve referencia aquí. Sobre el rectángulo en la parte superior derecha está el moño rosado que hace alusión a la lucha en contra del cáncer de mama. ¿Por qué planteo esta referencia? Pues justamente como lo vamos a ver más adelante, las implicaciones que tiene nuestro caso están directamente vinculadas con este padecimiento y es desde ahí desde donde las vamos a abordar. Entonces, ahora sí avanzamos. Vamos a hacer una breve mención del juzgamiento con perspectiva de género. Muchas veces podría cuestionarse si se trata de una obligación moral o una obligación jurídica. ¿En qué medida podría ser una obligación moral? Preguntarnos, ¿tengo que resolver un caso tomando en consideración mi postura respecto de una temática en particular, lo que yo pienso, creo o considero en función de mi construcción sociocultural que implica la aproximación a un caso con base en los derechos humanos, particularmente también con la perspectiva de género, o realmente es una obligación jurídica? Afortunadamente, la posición en la que nos encontramos quienes trabajamos en un tribunal, pues nos da la solución a esta interrogante. Estamos frente a una obligación de carácter jurídico. ¿Y en qué se soporta esta obligación? Pues definitivamente en el contenido constitucional y convencional de las normas que resultan aplicables al Estado desde su finalidad última, que es la satisfacción del interés general. Nos señala el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, de manera categórica. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Primer punto de la obligación. Segundo punto. El párrafo 4 establece la prohibición de la Constitución, establece la prohibición de la discriminación por distintas causas, pero tampoco es casual que haga referencia expresa a un listado de las que se denominan categorías sospechosas, como lo puede ser condición de salud, raza, edad, género, preferencia sexual, y podemos agregar nivel educativo, nivel económico, religión, etc.
No es gratuito que la Constitución establezca un catálogo tomando como punto de vista específicamente estas categorías sospechosas, en la medida en la que, si hacemos una pequeña profundización que después nos advertirá que no es pequeña, sino que es verdaderamente un barril a veces sin fondo en la historia de la humanidad y particularmente la historia moderna, pues advertimos que se trata de una descripción de categorías sospechosas producto de que estos grupos a los que se hace referencia o estas condiciones particulares a las que se hace mención han sido históricamente objeto de discriminación. Y ahí entra el punto medular del objetivo de este tipo de juzgamiento con perspectiva de derechos humanos o perspectiva de género. Nos dice el artículo 4, primer párrafo de la Constitución. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Podríamos pensar, pues ya existe un reconocimiento constitucional de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que por consiguiente no existe ninguna necesidad de establecer un tratamiento diferenciado. Si llegamos a esta conclusión, pues vamos a perder de vista de entrada el artículo primero, último párrafo de la Constitución, porque no tendría ningún sentido que por un lado nos estableciera el derecho a la igualdad y por el otro nos previera la prohibición de discriminación bajo ciertas categorías. Esta implicación supone que algo habrá. Algún elemento habrá advertido el constituyente permanente y los mecanismos internacionales de jerarquía similar a la Constitución, que es necesario hacer una diferenciación. Se dice hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Cuál es el propósito fundamental que se persigue? Garantizar el derecho a la igualdad. Y la contraparte de la igualdad, por lo general, será la discriminación. El segundo elemento que proyecto es el principio de objetividad. Y aquí es donde podemos reforzar el hecho de que juzgar con perspectiva de derechos humanos o de género es una obligación. Tomando como ejemplo el código de ética de este tribunal, define el principio de objetividad y entre los elementos de esa definición está el siguiente, me permito leerlo. La objetividad consiste en emitir sus fallos por razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. Y aquí se ubica un punto fundamental respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. Yo podría estar en contra del derecho al aborto, que no lo estoy. Yo podría estar en contra del matrimonio igualitario, que no lo estoy. Yo podría estar en contra de muchas circunstancias contextuales y de realidad que se presentan, pero desde la posición de proyectista o de juzgador o de juzgadora, no podemos dejar que esas convicciones personales, esas ideas morales que tenemos en relación con un determinado tema, influyan en la decisión, porque debemos ajustarnos a las decisiones que nos proporciona el derecho. Y aquí entrará el tema de la igualdad y no discriminación, al que ya hacía referencia, pero que necesariamente tiene que reforzarse. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para poder hacer un enjuiciamiento con perspectiva del género o de derechos humanos? Entender y estar con plena conciencia de que las personas somos materialmente distintas, pero jurídicamente iguales. Y que dentro de esta búsqueda de la igualdad hay sectores que por las condiciones en las que se han encontrado en el transcurso de su vida, que pueden ser muchas, pueden ser objeto de discriminación. Yo no decido dónde nacer, pero dónde nazco sí condiciona mi vida. Y por consiguiente, todas estas categorías sospechosas pues pueden tener una influencia directa en cómo se desarrolla mi vida. Ahora, la discriminación, según ha desarrollado la Suprema Corte, pues desde el punto de vista jurídico se va a dar en dos dimensiones. Puede ser directa o puede ser indirecta. Afortunadamente, la discriminación directa ya en tiempos como el que vivimos, pues no es tan evidente, no es tan habitual que existan disposiciones normativas que sean absolutamente discriminatorias, como sucedía, por ejemplo, en materia civil, cuando se preveía que después de un divorcio la mujer no podía contraer nuevas nupcias en un plazo determinado. ¿Cuál razón había? Pues que la mujer
y pongan ustedes la categorización moral que vaya detrás, que justificara desde el punto de vista del legislativo que no pudiera contraer nupcias en determinado tiempo después de un divorcio, prohibición que no estaba contemplada para los hombres. Entonces, por fortuna, pues ya la conciencia que existe respecto de la necesidad de tutelar de manera congruente y consistente el derecho a la igualdad, pues impacta en la psique legislativa y por supuesto que ya no se hace una determinación discriminatoria a nivel legal tan evidente. La verdadera preocupación está en la discriminación indirecta. Esta se da cuando unas disposiciones aparentemente neutras conllevan o traen implícitos aspectos vinculados con la discriminación. O vaya, son discriminatorias. Pongo un par de ejemplos. 170 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es un ordenamiento de la primera mitad del siglo XX. A los ancianos de más de 70 años, a las mujeres y a los enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles la declaración en la casa en que se hallen, en presencia de las partes, si asistieren. Bien intencionada, tal vez en su momento, la disposición, fíjense en qué plano nos está ubicando la categoría de las mujeres, con las personas adultas mayores de 70 años y con las personas con alguna condición de salud desfavorable, una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad o el impedimento o la incapacidad o la circunstancia desfavorable que supone ser mujer? Dice el artículo, según las circunstancias. Podríamos entonces entender que en un determinado caso, las circunstancias donde se trate de una mujer en etapa de embarazo, en sus últimos momentos, quizás podría ser razonable que el testimonio fuera tomado en su casa. Pero ese es un caso concreto. ¿Qué pasa con todos los demás? Aquí subyace la idea, dicho de manera muy simple, de que el lugar en el que pertenecen las mujeres es en el hogar. Y ya sea por protección, ya sea, bueno, vaya, por simulada protección, ya sea porque no se le quiere distraer de las tareas de cuidado del hogar, de los hijos o hijas que tiene encomendada, es que se le favorece permitiendo que el testimonio se le tome en su casa. Claro que esto refleja un contexto evidentemente discriminatorio, en apariencia de una disposición neutra. Pongo otro ejemplo, la ley del ISSSTE, 131 fracción segunda. Si al morir el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas, o la trabajadora o pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a pensión. Aquí es más aparente la presunta o pretendida neutralidad de la disposición, porque habla tanto de trabajadores y pensionados como de trabajadoras y pensionadas. ¿Dónde está el detalle? Está tratando el tema del concubinato. Y desde el punto de vista social, si quieren, del concubinato en México, pues pongámonos a pensar, ¿quién realmente o quién habitualmente cuenta con multiplicidad de parejas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Realmente es necesario un tratamiento igualitario? Desde el punto de vista pensando en las concubinarias. Meto aquí rápidamente otro caso. Un matrimonio celebrado en los 80s que nunca se disolvió y el señor, pues, se unió en concubinato con otra mujer años después y resultó, pues, que no se le podía otorgar la pensión porque tenía un matrimonio. El señor irresponsablemente nunca lo disolvió, se le hizo fácil quizás tener una concubina en algún momento, otra concubina después, y pues coincidió con que al final de su vida estuvo con una pareja sin avisarle que el matrimonio que había celebrado hace muchos años había sido disuelto. Solamente hago estas menciones para ilustrar cómo disposiciones aparentemente neutras tienen un contenido que a la luz del contexto verdaderamente puede resultar discriminatorio. Ahora, ¿cómo vamos a abordar, ya pasando a
al estudio de nuestro caso, lo que vamos a plantear en el tiempo que nos queda. Bueno, primero tenemos que hacer, y esto ya desde la perspectiva propia como proyectista, primero tengo que hacer una aproximación, posteriormente identificar las fuentes y después proceder a la aplicación. ¿Esto qué significa? Plantear preguntas. ¿Cuál es el contexto en el que se dan los hechos del caso? ¿Qué se ha dicho en relación con ese contexto? Y ahora, ¿cómo voy a trasladar lo que se ha dicho desde el punto de vista científico, histórico, social, cultural, normativo, jurisprudencial, al caso concreto? Bueno, vamos a adentrarnos ahora en el caso. El caso versa sobre una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado derivado de la imputada negligencia o actividad administrativa irregular en servicios públicos de salud. ¿Cuál fue el acto impugnado? Una resolución negativa ficta, lo cual supone que se planteó la reclamación ante la institución de salud y esta no fue resuelta en un plazo de 3 meses, lo cual genera la legitimación para acudir al juicio contencioso. ¿Quién es nuestra parte actora? La mujer que recibió la atención médica, su esposo y sus 2 hijas. Desde este momento, tan solo leyendo los nombres, sin entrar siquiera a los hechos, ya podemos advertir la presencia de categorías sospechosas. Una mujer, 2 niñas. Entonces, 2 niñas. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? La relación sexogenérica, por un lado, y por otro, la condición de niñez. La primera alerta ya se nos despertó, que es el advertir la presencia de categorías sospechosas. Se dice mucho, claro, que no el hecho de que se trate de una mujer implica que vamos a tener que hacer un juzgamiento con perspectiva de género. Desde mi punto de vista, esa es una aproximación errónea. ¿Por qué? Porque el hecho de que se trate de una mujer ya despierta una categoría sospechosa. Y si entendemos el contexto, como lo vamos a ver más adelante, influye el hecho de que sea una mujer. Entonces, no podemos descartar bajo la idea del cuarto constitucional, donde nos alude al principio de igualdad entre hombres y mujeres, porque eso implicaría desconocer el marco normativo en el que sí se hace un reconocimiento de que el trato diferenciado que han recibido las mujeres producto de la violencia estructural o de sus características o de estereotipos o de prejuicios va a tener alguna influencia. El juzgamiento con perspectiva de género o perspectiva de derechos humanos no es algo que se tenga que hacer en algún caso para poderlo aplicar. Es algo que se tiene que hacer en todos los casos, ya sea para aplicarlo o para descartar la necesidad de las herramientas que este tipo de enjuiciamiento proporciona. Y adelantamos qué es lo que pasó al final. Sí existió la actividad administrativa irregular, sí se acreditó el daño físico y moral y el nexo existente, y sí se llevó a cabo la condena al pago de una indemnización. ¿Cuáles son los hechos en esencia? En pocas palabras, ¿en qué consistió el tratamiento médico? La mujer fue diagnosticada con cáncer de mama, acudió a los servicios de salud, se le insertó o se introdujo un artefacto médico para suministrar quimioterapias a la altura del corazón. Una vez que se le retiró porque el tratamiento se consideró satisfactorio, un fragmento del catéter que se identificó en el caso como un objeto puntiagudo permaneció dentro del cuerpo de la mujer. Nunca fue detectado hasta cuando años después, un par de años, ella pues empezó a sentir algún tipo de molestias y por lo tanto al acudir a nuevas revisiones médicas se advirtió que estaba este fragmento puntiagudo albergado y encarnado cerca del corazón. Este caso es muy interesante desde el punto de vista de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es evidente la necesidad de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cáncer de mama.
No en balde tenemos una conmemoración cada 19 de octubre de la lucha contra el cáncer de mama. Se trata de una problemática que afecta principalmente a las mujeres. Yo me acuerdo, quizás alguien en la audiencia, el magistrado, quienes nos acompañan, lo recordarán, cuando estábamos en la educación primaria siempre se nos hizo énfasis en las clases de salud y demás, en el cáncer de mama como una problemática. ¿Y cuál es la principal preocupación que de ahí nos derivaba? Pues de nuestras madres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hacía un planteamiento, pues directamente vinculado con lo peligroso y nocivo para la salud, pues que es un cáncer y específicamente el cáncer de mama. Claro está que no soy experto en cáncer de mama. Habrá muchas personas totalmente más enteradas y en condiciones de dar explicaciones mucho más certeras acerca del cáncer de mama, pero desde la perspectiva en la que me encontraba, que era la de proyectista, pues la importancia donde radica en entender el contexto, lo que supone el cáncer de mama en el imaginario colectivo. ¿Cuál es la aproximación entonces que hicimos al caso? Para las mujeres, la importancia del fenómeno del cáncer de mama, para las niñas, niños y adolescentes, en este caso las entonces niñas, las características particulares de la niñez. ¿Cuál es este segundo elemento entonces que necesitamos en un juzgamiento de derechos humanos o de perspectiva de género? Decíamos que lo primero es la aproximación, contextualizar. ¿Qué implica el cáncer de mama? ¿Qué implica para la niñez estar en una circunstancia donde una familiar cercana, como lo es la madre, enfrenta este padecimiento? ¿Dónde vamos a identificar las fuentes que nos describen ese contexto? Primero yo haría una atenta observación a título de sugerencia, es la teoría pura del derecho, pues ya se quedó en el siglo XIX, siglo XX. Entonces es hora de transitar hacia un derecho moderno, hacia un derecho no entendido como medio y como fin en sí mismo, sino como un pilar que requiere de un análisis interdisciplinario, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la validez de cada una de las fuentes que vamos a emplear. El derecho se construye a partir de sus fuentes, pero las fuentes no necesariamente siguen siendo solo las que tienen una implicación normativa directa, sino también las que tienen una vinculación con qué, precisamente con el contexto. Porque aquí recupero algo. No olvidemos que estamos hablando de personas. Las personas viven en un contexto, no en un expediente. La problemática se concentra en el expediente, pero este no puede estar aislado del mundo en el que se dio la problemática y la realidad en la que se suscitaron los hechos objeto de juzgamiento. ¿Qué se ha dicho en relación con el cáncer de mama? Bueno, vamos a acudir a fuentes como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una norma oficial mexicana, qué ha dicho la OMS, qué ha dicho la INEGI, qué ha dicho la Asociación Americana de Psicología, qué dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte. En el tema de niñas, bueno, me voy a referir solo a niñas porque eran niñas, ¿qué establece el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes? Ya hecha esta identificación de las fuentes, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ella? ¿Qué resultado nos da en el caso de las mujeres en vinculación con el cáncer de mama? Fíjense aquí. Solamente plasmo estadísticas obtenidas de las fuentes anteriormente mencionadas. Y menciono la primera y la última de las referencias que tenemos aquí. Bueno, la segunda. Una de cada 144 personas que padecen cáncer de mama son hombres. ¿Esto qué nos revela? Pues que la problemática del cáncer de mama está vinculada de manera muy cargada hacia las mujeres. Quienes principalmente lo enfrentan son las mujeres, en una proporción de 144 a 1. Entonces,
el resto de las estadísticas, de los estudios que podamos advertir o tomar en consideración, nos va a llevar a esta conclusión. Y por eso decía que es un caso muy interesante desde el punto de vista del método del juzgamiento con perspectiva de género. Aquí es clarísimo que estamos en presencia de un tema neutro como lo es la salud, pero evidentemente cargado hacia una problemática de salud que afecta a las mujeres. Y la última referencia que nos da la APA dice, recibir un diagnóstico de cáncer de mama puede ser uno de los momentos más angustiantes que puedan experimentar las mujeres y por eso tal vez no sepan a quién recurrir para obtener ayuda. Aquí se está construyendo el contexto de las implicaciones que tiene el cáncer de mama. Ojo, es muy importante que detectemos, o más bien que asimilemos, que el juzgamiento con perspectiva de género no necesariamente nos lo da el caso. Nosotras y nosotros como proyectistas somos quien tenemos muchas veces, si no es que la mayoría, que dotar al caso de esa caracterización. En la demanda, lo que se planteaba era, desde el punto de vista neutral, se dejó un artefacto filoso alojado cerca del corazón de la mujer, producto del retiro del artefacto para suministrar las quimioterapias, y esto le provocó distinto tipo de malestares. Si ustedes se fijan, si se leyera la demanda, no hay implicaciones vinculadas con el cáncer de mama más que el hecho de que ese fue el motivo por el que se acudió a los servicios de salud. Pero en la demanda no se alegaba es que el cáncer de mama y yo viví mucho tiempo con esa preocupación y etcétera. Ese contenido, ese contexto es lo que se dotó en la sentencia y si ustedes tienen a bien, lo cual recomiendo para la difusión de este tipo de temas y este tipo de juzgamiento, leer la sentencia, pues van a poder advertir que el énfasis se trasladó desde el punto de aquel aspecto médico que podría sucederle a cualquiera, cualquier persona en los servicios de salud podría ser objeto de que se le deje un artefacto dentro, luego de un tratamiento quirúrgico, pero el énfasis está en el cáncer de mama y en lo que psicológicamente y socialmente y culturalmente representa el cáncer de mama como un fenómeno de salud. Entonces, parte de la construcción argumentativa del planteamiento del contexto, pues derivó de esto. ¿Por qué el cáncer de mama es una problemática que afecta a las mujeres, no solamente en lo individual, sino en su contexto familiar, social, mundial, si ustedes quieren, al grado de que hay un día conmemorativo? Lo digo por tercera ocasión porque es importante reconocer estos fenómenos a efecto de poderlos trasladar a nuestro caso. ¿Qué pasó en el caso de las niñas? Bueno, aquí se analizó el protocolo de la Suprema Corte, se identificaron 4 derechos focalizados que estaban vinculados con, pues con la niñez, son los que se proyectan en pantalla. Respecto de cada uno de ellos en la sentencia se hace una exposición para circunscribirlo a los hechos que eran materia de controversia, específicamente lo que tiene que ver con el daño que provocó la atribuida actividad administrativa irregular. Y aquí hay otro punto que es fundamental también. Del protocolo se derivan distintos principios que van a condicionar, a regir, como lo quieran ver, cómo es que se va a hacer un juzgamiento que involucra los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre estos elementos se habla de una suplencia de la queja, de una reparación integral de los daños, de un escrutinio estricto, de comprensión de las características propias de la niñez y las adolescencias, la consideración ya que en el proyecto se llamó plusfáctica y la lógica pro niñez. Si ustedes se fijan, y si nos regresamos a la reflexión inicial de la expresión latina, lo que no está en autos, no está en el mundo, aquí ya estamos entrando en una especie de choque. ¿Cómo es que si lo que no está en autos no está en el mundo, yo puedo hablar de una suplencia de la demanda? ¿Cómo es que yo puedo tener una consideración plusfáctica que implica ir más allá de los hechos que están siendo objeto de controversia?
¿Cómo puedo hablar de una lógica pro niñez que implica privilegiar la protección sobre la desprotección si yo estoy reducido a mi expediente y a las pruebas que me aportan y a las posibilidades y limitaciones que me dan desde el punto de vista del desarrollo de la sede administrativa y su correspondiente traslado a la sede jurisdiccional? Cuando estamos hablando de derecho, de derechos humanos, bueno, no, ahí va. Cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando de una sola cosa, hoy en día. Estamos hablando de derechos en particular. Y esos derechos requieren tutela. El derecho percibido en abstracto termina por significar todo y nada al mismo tiempo. La medida para satisfacer el interés general, que a la vez justifica el Estado mismo, es la tutela de derechos. Sin tutela de derechos, el Estado no sirve. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nuestro enfoque, bajo el entendimiento o la aproximación contemporánea de lo que es y debe ser el derecho. Lo mismo pasa cuando hablamos del juzgamiento con perspectiva de género, específicamente en relación con la adquisición de pruebas y el reconocimiento de pues, relaciones asimétricas de poder, de condiciones de desigualdad estructural, de estereotipos y roles de género, prejuicios elaborados a partir de estos. Y entonces terminamos por percibir que el expediente nos empieza a quedar chico, en la medida en la que, como decía hace un momento, pues estamos tratando de atender a una realidad particular. Cuando hablamos entonces de los derechos, tenemos que hacer una estructuración, por supuesto, no quiero decir innovadora, porque pues en los tribunales tenemos que acudir al derecho, pero sí reforzada. Tenemos que entender cuál y desarrollar cuál es el contenido de los derechos que están en juego. Aquí en este caso en particular se abordó el tema desde la salud, el derecho a la salud de la mujer, a la salud en general, salud de la niñez, seguridad social y dignidad humana. Las fuentes que se consideraron ya normativas en cada uno de los casos, pues se reflejan en la tabla que aparece en pantalla. Todo esto desglosado en la sentencia a partir de su estructura metodológica. Y bueno, hablando ya de la estructuración de la sentencia. Primero se hicieron consideraciones generales de perspectiva de género. Además de hablar de la aplicabilidad de este tipo de juzgamiento en el caso concreto, se hizo esa diferenciación entre la negligencia en la atención médica en una institución pública y el caso particular de que esa atención médica negligente hubiese estado vinculado directamente con el fenómeno del cáncer de mama, porque eso iba a traer implicaciones socioculturales y psicológicas que iban a influir directamente. Consideraciones generales de perspectiva de niñez y adolescencia es lo que comentaba hace un momentito, que implica en materia administrativa estar juzgando en un asunto que involucra los derechos de niñas, niños y adolescentes. El análisis de la actividad administrativa irregular, la lesión causada y el nexo causal. Esto es la médula de un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado. La actividad administrativa irregular estaba clarísima, en cierta medida. Parece que no es normal que luego de un padecimiento médico se te quede un fragmento de un instrumento médico dentro del cuerpo. Pero aquí ya entramos en un aspecto médico, ya no estamos directamente en el aspecto jurídico, y es donde entra también la necesidad probatoria. ¿De qué? Pues se desahogaron periciales en medicina general, en cirugía cardiovascular, en especialización cardíaca, a efecto de concluir si en un padecimiento, en un procedimiento como estos, de retirar un catéter, es natural que se deje un fragmento dentro. Resultó que si es posible que suceda, y aquí el problema radicó en que ese artefacto que quedó en el cuerpo de la mujer, pues no fue detectado sino hasta 2 años después, cuando ya se había encarnado cerca del corazón. La lesión causada estuvo clara en la medida en la que
pues se le generó afectación física y afectación psíquica, producto de haber dejado este artefacto, pero sobre todo de no haberlo detectado, y el nexo causal, ¿no? Entre lo que resulta natural, te dejan un artefacto médico adentro que te provoca malestar, pues claro que hay una vinculación, sobre todo cuando la autoridad de salud pues no lo detectó. Aquí es donde entra con mayor claridad la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ya habiendo elaborado todo el contexto de lo que implica en una sociedad determinada, en un tiempo como el actual, un padecimiento de cáncer de mama en la familia, conociendo las estadísticas, las implicaciones que tiene para la salud y para la vida, donde hicimos ese aterrizaje, ¿no? Sí es irregular que a cualquiera le dejen un instrumento médico y que no se lo detecten hasta años después, una vez que quedó encarnizado. Pero ¿qué pasa cuando además el contexto deriva de un tratamiento vinculado con el cáncer, específicamente el cáncer de mama? Y aquí me vino a la mente, mientras elaboraba el proyecto, pues alguna referencia que puede ser considerada como hecho notorio, que habremos visto en algún momento, donde a las personas que se recuperan del cáncer o que lo vencen, tocan una campanita y eso es motivo de mucha alegría. Pero ¿qué va a pasar en esta familia cuando, aún habiendo tocado la campanita, pues los malestares producto del cáncer de mama, desde los padecimientos iniciales, desde su diagnóstico, desde el viacrucis que supuso el tratamiento y desde la expectativa de júbilo que representaba la curación, realmente ahí es donde quedó truncada esa posibilidad de vencer al cáncer, incluso desde el punto de vista psicológico. Lo vencí desde el punto de vista médico, pero nunca di ese paso a tocar la campanita, porque quedé con el malestar que me provocaba tener un artefacto puntiagudo dentro del cuerpo que no me fue detectado sino hasta mucho tiempo después, y cercano al corazón, y que me generó también esa preocupación, pues porque se fuera a mover y me fuera a generar una perforación en el corazón. Así es como se manejó desde el punto de vista del contexto. Atendiendo a las circunstancias de la niñez, pues cualquiera de nosotras o de nosotros pensaría cómo nos sentiríamos frente al diagnóstico de cáncer, específicamente de cáncer de mama, de nuestras madres. Ahí es donde derivó, pues, las implicaciones del caso de las mujeres, niñas, entonces, adolescentes, pues en cuanto al impacto que tenían bajo estos principios que habíamos planteado de entender su realidad. Aquí incluso el juzgamiento con perspectiva de género, quiero comentar que no se hizo solamente en la sentencia. Desde que se advirtió cuando se recibió la demanda que había dos niñas involucradas, pues se tomaron distintas medidas para proteger los derechos que les son correspondientes derivado de esta condición. El principal de ellos, pues, fue hacerles partícipe con lenguaje sencillo de cuáles eran las implicaciones que tenían comparecer en calidad de parte actora, en un juicio contencioso donde la litis versa sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Las dos manifestaron estar conscientes, entender y querer participar a través de su padre y su madre, que eran quienes ostentaban la representación. También, cuando se ordenó la prueba pericial, se determinó que solamente iba a haber en psicología, solamente iba a haber un interrogatorio para cada una de ellas, se iba a grabar a efecto de que no existiera una revictimización, teniendo que volver a rendir, volver a participar en el desahogo de la prueba pericial para los peritos de ambas partes, y después un tercero o tercera en discordia. Decidieron, sin embargo, una vez que se les hizo esta comunicación de cuáles eran las implicaciones de su participación en el proceso, que no tenían inconveniente en que se desarrollara de manera natural. Atendiendo a la edad que presentaban en aquel momento, pues la valoración nos llevó a acceder a su petición, y entonces la protección se dio desde el momento en el que se les dio esa participación.
¿Cómo incidió el desahogo de las pruebas periciales, específicamente la de psicología, en la reparación integral del daño? La Suprema Corte, específicamente la primera sala, ha definido cuáles son los extremos que se tienen que alcanzar para que una afectación de carácter moral pueda ser evaluada de manera objetiva. Porque también si nos adentramos en jurisprudencia, tanto nacional como internacional, el punto en común que nos vamos a encontrar es que el daño moral no se puede cuantificar siempre, de hecho casi nunca, de forma objetiva. ¿Cuánto vale el dolor? ¿Cuánto vale el resentimiento? ¿Cuál es el precio que le ponemos a la tristeza? Definitivamente las afectaciones psicológicas no se centran por definición en unos elementos o parámetros objetivos para su cuantificación. Y de ahí lo importante de hacer este seguimiento de lo que puntualmente la Suprema Corte ha definido. Así es como se hizo la valoración de la prueba pericial, pero no desde una perspectiva habitual, donde las peritas y peritos nos tuvieran que dar una solución categórica a una problemática particular, sino a la luz de abordar y bordar un contexto de cómo la apreciación de cada especialista nos reflejaba los alcances del daño. La reparación integral, pues supone, en casos de responsabilidad patrimonial del Estado, la determinación de una indemnización. Aquí la indemnización por daño físico se cuantificó en un monto pequeño, con base en el procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo. Parte de nuestra interpretación de la normativa con perspectiva de género, pues estuvo en aplicar una de las tasas de incapacidad que establece la propia Ley Federal del Trabajo al padecimiento físico que está involucrado en el caso. La actual tabla de valoración pues no trae específicamente lo sucedido desde el punto de vista médico, que te alojen en el corazón un artefacto punzocortante, ¿no? Entonces, la interpretación nos llevó a decir, bueno, ¿cuál de las clases que están en la tabla de evaluación tiene que ver con un padecimiento cardíaco? Y de ahí es de donde sacamos el porcentaje aplicable. Pero para la cuantificación del daño moral, la base objetiva en la que nos enfocamos tuvo que ver con el costo del tratamiento psicológico y psiquiátrico en uno de los casos, que no se recibió desde el momento en el que se generó la afectación, es decir, desde que se dejó el artefacto alojado en el corazón de la mujer. ¿De dónde sacamos el costo? Pues para hacerlo desde el punto de vista objetivo, año con año el IMSS publica un catálogo de costos para distintos tratamientos médicos, y bueno, nos basamos con eso. En relación con lo que establecieron los dictámenes periciales, hicimos una estimación de cuántas terapias hubiese necesitado tanto desde el punto de vista familiar como en lo individual cada una de las personas involucradas, que no se recibieron desde que existió la actividad administrativa irregular hasta el momento en el que se presentó la reclamación, y posteriormente también se hizo una proyección respecto de todas las que a futuro iban a necesitar. Esa fue la base objetiva que tomamos y esa fue pues la determinación final que se hizo en el caso. ¿Cuál fue nuestra conclusión? O más bien, hago otro planteamiento. ¿Hubiésemos llegado al mismo resultado si no hubiésemos hecho un juzgamiento con perspectiva de género? Aquí es la respuesta mágica del derecho. Depende. Sí y no. Pero bajo el compromiso y la obligación que supone el juzgamiento con perspectiva de género y de derechos humanos, yo diría no hubiésemos llegado a la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí se nos olvida o se nos podría olvidar un aspecto esencial. Cuando hablamos de reparación integral del daño, la ley de responsabilidad patrimonial es muy limitada. La reparación a la que alude tiene que ver con una indemnización, que es dar dinero, o tratamientos médicos.
Pero los mecanismos de reparación en el sistema interamericano van mucho más allá de solamente entregar dinero. Entonces, la sentencia misma es un elemento indispensable para la reparación integral del daño. Por eso el juzgamiento con perspectiva de género y de derechos humanos, en los casos en los que resulta condicionante de la conclusión que vamos a alcanzar, sí es necesario que se haga un estudio de manera expresa. ¿Por qué? Porque la misma sentencia es una especie de reconocimiento de que el Estado, en ejercicio de su función jurisdiccional, busca que se repare, en este caso, el incorrecto ejercicio de la función administrativa. Reconocerte expresamente que tienes razón, que se entiende tu situación, que el tribunal es sensible y empático con el dolor que te provocó la situación que se te presentó de manera lamentable pero real, ahí se involucra una forma de reparación. Entonces, con independencia de que en el sistema nacional no tengamos todos esos alcances, no debemos perder de vista que a veces una disculpa es reparación suficiente o es la cereza en el pastel de la reparación. La invitación aquí, y estoy por concluir, pues es, número uno, acordémonos, cuando estábamos en la universidad, no podemos haber pasado las aulas de derecho sin escuchar la palabra justicia. En los tribunales tenemos que hacer justicia. Y eso solamente va a ocurrir cuando hacemos juzgamiento que esté a la altura de las necesidades que demanda el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad que tiene como contraparte negativa la discriminación. Entender que la realidad jurídica, que es la igualdad de todas las personas ante la ley, no necesariamente se traduce en una igualdad material. Y por eso necesitamos abordar los casos desde el punto de vista diferenciado que supone entender contextos, entender condiciones, entender circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero que impactan en nuestras vidas. No dejemos la lucha contra el cáncer. Yo sé que no es ahorita el momento, pero bueno, no incurramos en violencia sin quererlo, la cual derivaría de no impartir justicia. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Márquez Jiménez. Ha sido muy ilustrativa su exposición de este caso, pues tan emblemático, tan sensible, en donde pues las cifras también tan reveladoras que se nos han expuesto, pues nos hace ver la necesidad de que los justiciables sean tratados en el análisis de sus asuntos con una perspectiva que obedezca a su situación pues tan específica. En este asunto vemos que han confluido distintos enfoques de perspectiva de juzgamiento que desde luego han incidido en el resultado de este fallo tan interesante. Quiero decirle a nuestra audiencia que esta sentencia se encuentra publicada para su consulta, que la puedan consultar en su totalidad en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es tfja.gov.mx. Ahí encontrarán una liga específica de la Comisión para la Igualdad de Género. Bajando un poco en la pantalla del tribunal, en la página de internet, verán esta liga y dentro de la subpágina de la comisión encontrarán las sentencias ganadoras de los distintos concursos de las sentencias en las que se han aplicado estas formas de juzgamiento. Ahí encontrarán las sentencias ganadoras y en el año 2022 se encuentra en su totalidad en la versión pública correspondiente esta sentencia que el día de hoy nos ha expuesto el maestro Rodrigo Márquez Jiménez de manera muy brillante. Vamos a dar paso a la lectura de unas preguntas que tenemos para nuestro ponente. Tenemos una primera pregunta donde nos dicen, ¿qué tipo de diligencias
recomendarías para mejor proveer en los casos y facilitar la identificación de la discriminación por género? Gracias por la pregunta. Afortunadamente, a diferencia de lo que nos propone este principio de que o esta expresión, lo que no está en el expediente no está en el mundo, nuestra Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el artículo 41, nos permite allegar al expediente cualquier tipo de pruebas necesarias para conocer la verdad. A mí me parece que debemos dejar de tenerle miedo a pruebas inusuales. Por supuesto, habrá algunas circunstancias en las que de manera oficiosa podrán ordenarse el desahogo de pruebas periciales, que sería como lo más convencional. Pero ¿qué pasaría si dejando de pensar en las periciales habituales que serían en psicología, empezamos a pensar y a voltear un poco hacia otras disciplinas? Una pericial en sociología, una pericial en estudios de género, para que en cierta medida personas expertas en los aspectos sustantivos de todas estas contextualizaciones, pues nos den luz acerca de cuál es el estado actual, el estado del arte de este tipo de disciplinas, que no están basadas necesariamente en un parámetro objetivo. Cuando nos referimos a la ciencia social, vaya, esa es una problemática clarísima. La humanidad está casada con la objetividad, pero somos seres humanos subjetivos. Entonces, orientarnos hacia los estudios de las disciplinas de las ciencias sociales que nos permitan entender la realidad desde una manera mucho más argumentada, porque la argumentación es la base de las ciencias sociales y humanidades, pues es parte de lo que necesitamos. A lo mejor cuando tratamos de elaborar este contexto, como lo hice yo en este caso, pues partimos de la información disponible, pero en abstracto. Este tipo de mirada, de viraje hacia disciplinas que no están tradicionalmente valoradas, pero que son las que representan el fenómeno humano con mayor claridad o precisión, pues son un espectro amplísimo de posibilidades para llegar pruebas a nuestro expediente que nos permitan entender el fenómeno y el impacto que tienen las cuestiones de género en los casos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más en este sentido. En su opinión, ¿cuáles son las mejores estrategias o herramientas para la perspectiva de género y derechos humanos en las sentencias? Yo lo simplifiqué, gracias por la pregunta, lo simplifiqué sobremanera, pero lo primero es tener sensibilidad, saber que la realidad no necesariamente va a estar plasmada en el expediente, sino que debemos entender la problemática en su justa dimensión. A veces, si no vemos el problema, es porque no estamos mirando lo suficientemente bien, no estamos acercándonos con la suficiente perspectiva. Ahora, no hay una fórmula para elaborar un proyecto con perspectiva de género que nos vaya a llevar al resultado perfecto. No debe el caso condicionarnos, perdón, no debemos nosotros o nosotras, proyectistas, condicionar al caso con base en el método habitual que utilizamos. El caso nos tiene que decir qué es lo que necesita. Si ustedes analizan los requerimientos legales para la emisión de una sentencia, son muy reducidos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la litis? ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿Cuál es la decisión? Hay innumerables maneras de llevar a cabo la exposición de esos elementos. Aquí tenemos que hacer una construcción a partir de las necesidades del caso. Lo podemos ver en sentencias, pues por ejemplo, la Suprema Corte. No todas las sentencias de la Suprema Corte están elaboradas bajo la misma metodología ni abordadas de la misma manera. Vean esta sentencia, y esa es una reiteración de la invitación que hace el magistrado. Las sentencias que están publicadas específicamente en este apartado, y si se me permite una sugerencia a la comisión, hay que publicar todas las que participan, ¿no? Porque hay que difundir la cultura de los derechos humanos
en materia contenciosa administrativa. Pero vamos a ver estas sentencias. Específicamente esta que comentamos el día de hoy, no parece estar abordada desde un punto de vista absolutamente convencional, ¿no? De considerandos 1, 2, 3 y así hasta el que sea, sino que los considerandos no pueden ser una prisión, son elementos que van a darnos estructura, pero como estaba en la presentación, pues los considerandos, en uno se estaba planteando un contexto de la aplicación de perspectiva de género, en otro la perspectiva de niñez, después se abordaba la litis y ya después la resolución del caso. Desde el punto de vista de la estructura, recomiendo leer esta sentencia, pero la respuesta directa y clara a la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Número 1, conociendo la necesidad de acudir a los contextos. Número 2, entender que las categorías sospechosas tienen una razón de ser en la Constitución y en los tratados internacionales. Número 3, asumir la obligación de hacer este tipo de juzgamiento. Y número 4, que el caso me hable y me diga lo que necesita. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vale la pena destacar que sobre estas perspectivas de juzgamiento, pues existen los protocolos de juzgamiento que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de género, en este caso que se aplicó en materia de los derechos de las infancias y adolescencia, entre otros varios protocolos que constituyen, desde mi punto de vista, agregaría, es una herramientas muy importantes para poder aplicar estas perspectivas de juzgamiento en los casos que así se necesite. Bueno, pues tenemos las preguntas agotadas en este caso y pues agradecemos mucho, maestro Rodríguez Márquez Jiménez, su exposición. Quiero, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, hacerle entrega de un reconocimiento por su participación esta tarde en el conversatorio Diálogos sobre Sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organizado en el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género contra mujeres y niñas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas gracias, maestro Rodrigo Márquez Jiménez. Agradecemos mucho tu colaboración, el que seas un aliado en esta causa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene muy presente e impulsa para lograr erradicar estas violencias de género contra mujeres y niñas. Muchas gracias por ser un aliado y por tu compromiso con las actividades promovidas por la Comisión. Gracias, maestro Rodrigo Márquez Jiménez. Gracias, magistrado, gracias a la comisión y gracias a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y pues así el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece a todo el público que ha seguido este conversatorio y les invitamos a seguir participando en las actividades organizadas con motivo de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género contra mujeres y niñas, que concluye este próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos.